Buenas, ¿qué tal alumnos? Soy el profesor Arturo Barranzuela. Soy profesor del área de razonamiento matemático de Academia Preuniversitaria Omega. Hoy día vamos a empezar con un tema, el tema de método inductivo deductivo. Este es el método de hoy día, el método inductivo deductivo. En este método es un método matemático que se utiliza para poder inducir una fórmula matemática y deducir cuál es el valor de esa fórmula para una determinada condición. Recuerda que el método inductivo lo que hace es buscar de casos particulares a un caso general para poder tener un nuevo caso particular. En este caso, el método inductivo se utiliza mucho en lo que es habilidad operativa, que la habilidad operativa es el conocimiento o la información necesaria para poder utilizarlos en forma generalizada en problemas de matemáticas o matemática recreativa. Recuerda que en este caso tenemos lo siguiente, tenemos este método que tiene dos formas de verlo: el método inductivo, el método deductivo y el método inductivo deductivo. Entonces aquí nosotros vamos a ver el método inductivo primero, después el método deductivo y al final el método inductivo deductivo. Tener en cuenta algo muy importante, que el método inductivo deductivo en realidad es un método que mucho se utiliza en las matemáticas, debido a que aquí es un método muy importante para poder analizar en diferentes tipos de problemas que pueden ser aplicados a nuestra vida. Ahora vamos a empezar a desarrollar el siguiente caso. Vamos primero al método inductivo. El método inductivo es el método de donde, partiendo de casos prácticos particulares, puedes llegar a un caso general por medio de una fórmula general. O sea, tiene los casos prácticos particulares: el caso 1, el caso 2 y el caso 3. En este caso siempre debo partir al caso primero, al primer caso, segundo, tercero, donde por medio utilizamos conceptos teóricos, que puede ser unas sucesiones, series, puede ser inclusive sumatorias y cuatro operaciones, para obtener un caso general o una fórmula general. Recuerda que aquí lo que hacemos es que por medio de los casos iniciales, o sea, caso 1, caso 2, caso 3, puedo utilizar todos los conceptos que estudié antes para obtener una fórmula general. O sea, esta fórmula general es la fórmula que se utiliza para estos casos particulares. Tener en cuenta que el desarrollo o resolución de los problemas del método inductivo se pueden utilizar conceptos de los temas antes estudiados de sucesiones, series, sumatorias y cuatro operaciones. Entonces, ese es el método inductivo. Ahora vamos a un ejemplo del método inductivo. El método inductivo, en este caso, tenemos que determinar el número de puntos que tendrá la figura n. Tenemos este ejemplo. Dice que determinar el número de puntos para una figura n. Si te percatas aquí en las figuras, tenemos la figura 1, figura 2 y figura 3. Estas tres figuras hay un punto suspensivo donde dice que hay una figura 4, después debe haber una figura 5, figura 6 y etcétera, hasta una figura n. ¿Cómo determinamos el número de puntos de esa figura n? En este caso, cuando quieran hallar una figura, sus valores o el número de puntos de la figura n, tenemos que hallar básicamente la figura final, o sea, la fórmula generalizada de este problema. Ojo, esa fórmula generalizada solo va a ser utilizada solo para este tipo de problema. Entonces, en este caso, la resolución viene dada de la siguiente forma: para poder determinar el número de puntos de la figura n, debemos utilizar el método inductivo, utilizando la teoría de sucesiones en los puntos de la siguiente manera. En este caso tengo la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Y yo veo que en la figura el número de puntos, como nos pide el número de puntos, nos vamos directo allá, número de puntos, solo número de puntos vamos a ver. Y decimos, el número de puntos, figura 1. La figura 1 tiene 7 puntos. Contamos aquí, vemos que la figura 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la figura 2 tiene 10 puntos, contamos, hay 10 puntos. Y en la figura 3 vemos que hay 13 puntos. Y nos percatamos de que esto está formando una especie de sucesión. Mira, aquí hay una sucesión. Y entonces partiendo de eso, voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a decir que 7 más 3 es 10.
10 más 3 es 13. Y así, y te percatas que este es un tipo de sucesión, o sea, estás utilizando una teoría de sucesiones y es una sucesión lineal. Y como es una sucesión lineal, tiene su razón que vale 3 y su término 1 que vale 7. Por tal motivo, determinamos el término enésimo del número de puntos de la figura n. En este caso, como es una sucesión lineal, utilizamos nuestra fórmula del término enésimo, ¿cierto? Utilizando dice término enésimo y término 1 más la razón por n menos 1. En este caso reemplazamos el término 1 y la razón y obtenemos que término n es igual a 7 más 3 por n menos 1, que el término enésimo es 7 más 3n menos 3. De tal manera que el término enésimo es 3n más 4. Entonces nosotros observamos esto, que el término enésimo es 3n más 4. Quiere decir que para una figura n, si tuvieras una figura n, ¿cuántos puntos debe haber? Debe haber 3n más 4. Entonces, de esta manera es como se utiliza el método inductivo. De tal manera que nosotros podemos deducir una fórmula, la fórmula general, para este tipo de problema. Hasta ahí llega el método inductivo. De esta manera es lo que hace el método inductivo. El método induce una fórmula matemática general para este problema. Recuerda que para diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de fórmulas. Ahora vamos con el método deductivo. El método deductivo es un método de donde, partiendo del caso general, o sea, fórmula general matemática de un problema específico, se pueden determinar casos prácticos particulares. Mejor dicho, tengo la fórmula general que se utiliza para un específico problema, ¿ya? Y esta fórmula, utilizando mis conceptos teóricos de matemática, yo sustituyendo sus valores de condiciones, yo encuentro casos prácticos particulares, o sea, por ejemplo, que el caso 1, el caso 10, el caso 15, o sea, para diferentes valores que vaya a tener esas condiciones, van a obtener diferentes valores. Entonces, de esta manera, este método es el más utilizado en la enseñanza básica, ya que por medio de una fórmula general matemática podemos resolver el problema solo reemplazando los valores o condiciones iniciales del problema en la fórmula. Recuerda que también en el desarrollo o resolución de los problemas de método inductivo se pueden utilizar conceptos de los temas antes estudiados de sucesiones, series sumatorias y 4 operaciones. Vamos a un ejemplo. Vamos al ejemplo, dice, si el término enésimo de una sucesión es Tn es igual a 12n cuadrado menos 9n más 7, calcula la suma de los 15 primeros términos. En este caso, la resolución, nosotros diremos, para resolver este problema tenemos que tiene 15 términos, o sea, n máximo va a valer 15. Y queremos calcular la suma, en este caso utilizamos las series. Cuando queremos hallar la suma, en este caso, de esta fórmula, o sea, también tenemos una fórmula matemática, mira, esta es mi fórmula matemática que me determina el término enésimo de una sucesión. Y si yo quiero calcular la suma de los 15 primeros términos, entonces yo voy a aplicar las series. Entonces, si quiero sumar los términos de una sucesión, hallamos series. Entonces, de tal manera, h es la suma del término n. Mejor dicho, que h es la serie de término n, o sea, el término enésimo. Entonces, aquí aplicando, recuerda que tn es 12n cuadrado menos 9n más 7. Entonces, reemplazamos tn y después aplicamos nuestros desarrollos de series, quedándote así: h serie de 12n cuadrado menos serie de 9n más serie de 7. El 2 y el 9 son números que salen fuera de la serie, te quedando que h es igual a 12 por la serie de n cuadrado menos 9 por la serie de n más la serie de 7. En este caso, tú te vas a dar cuenta que la serie de n cuadrado es la serie de números naturales al cuadrado, serie de n es serie de números naturales consecutivos, y la serie de t es de la siguiente forma: te va a quedar, si nuestras fórmulas en cada una de las series, la serie de n cuadrado sería 12 por 15 por 15 más 1 por 2 por 15 más 1 entre 6, menos 9 por 15 por 15 más 1 entre 2, más 7 por 15. Aquí desarrollando estas sumas, vamos a simplificar: mitad mitad sea 2, aquí mitad mitad sea 8, aquí no hay nada, entonces te quedaría 2 por 15 por 16 por 31, menos 9 por 15 por 8, más 7 por 15, que al final h va a ser 14.880 menos 1080 más 105, que en resultado sería 13.905. De esa manera es como se hace esto. Recuerda que aquí es un método deductivo. El método deductivo, ¿qué hace?
que partiendo de una fórmula obtienes un resultado para un caso. En este caso, ¿qué caso? Cuando n vale 15, o sea, estamos viendo una condición. O sea, para esta fórmula general de este problema, solo de este problema, obtenemos que cuando n vale 15, va a ser la suma de esos 15 primeros términos, va a ser 13.915. De esta manera, es de esta manera que podemos resolver problemas utilizando el método deductivo. Te das cuenta que el método inductivo es inducir una fórmula y el método deductivo es hallar un resultado, un valor donde se aplica una fórmula. Ahora vamos con el siguiente caso. Método inductivo deductivo. Es el método que se utiliza para resolución de problemas de habilidad operativa, donde utiliza al principio el método inductivo para obtener una fórmula general, para que después utilizar el método deductivo y obtener la respuesta del problema. Ten en cuenta que aquí es básicamente utiliza el método inductivo para hallar caso 1, caso 2, caso 3 y obtienes una fórmula general. Esta fórmula general la utilizas para hacer el método deductivo y encontrar un caso particular, que en este caso puede ser el caso 15 o el caso 20 o el caso 30, con tal de que tú obtienes una fórmula general del método inductivo para utilizar el método deductivo. ¿Ves? De esa manera es como se utiliza el método inductivo deductivo. Específicamente, los problemas que se utilizan para el método inductivo deductivo son las habilidades operativas. Recuerda que el desarrollo o resolución de los problemas de habilidad operativa se pueden utilizar conceptos de los temas antes estudiados de sucesiones, series, sumatorias, 4 operaciones. Ahora vamos a un ejemplo. El ejemplo 3 dice: calcula el valor de las siguientes de la suma de las cifras de k. K es 666.666.6 elevado al cuadrado, teniendo en cuenta que este número tiene 15 cifras. En este caso, vamos con la resolución y tenemos, mira, este es un problema de habilidad operativa. Vamos a poner aquí problema de habilidad operativa. Recuerda aquí que porque es un problema de habilidad operativa, lo que pasa es que mira, ¿cómo determino este valor, la suma de las cifras? Si tú tienes una calculadora, cualquier calculadora, te vas a dar cuenta que no vas a encontrar el resultado, ¿ya? Entonces, como no vas a dar el resultado directo, porque si pones aquí 6, el número de 15 cifras que tiene cifras puro 6, lo llevas al cuadrado, no hay calculadora normal que te pueda obtener un valor. Inclusive una calculadora de computadora tampoco no te va a dar resultado, y aparte que tienes que sumar todas las cifras. Entonces, ¿qué haces? Por un problema como ese problema, tú empiezas a pensar, si yo lo puedo resolver utilizando un método inductivo deductivo, digo, pero ¿cómo? Lo que hay que debes recordar es que si aplico el método deductivo para ver si obtenemos una fórmula, inductivo para ver si tenemos una fórmula para este problema. En este caso yo digo, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar por un k, donde k sea el número 6 nada más, y le voy a poner k1. Este k1 me indica ese número 6 que tiene una cifra y está elevado al cuadrado, y yo recuerdo que 6 al cuadrado es 36. Entonces, como yo me piden hallar suma de cifras, yo, a ver, para este caso es fácil hallar suma de cifras. Suma de cifras es de k1 es 3 más 6, que sería 9. Después digo, yo podría hacer k2, que es en este caso 66 al cuadrado, o sea, es un número de dos cifras que tiene solo la cifra 6 elevado al cuadrado. Entonces aquí multiplicando sería 66 por 66, que sería por 6, 36, lleva 3, 6 por 66, 39, y el otro número es 396, que sería 6, 15 lleva 1, 13 lleva 1, que sería 4353. Entonces la suma de cifras de K2 sería igual a ¿quién? A 4 más 3 más 5 más 6, que sería la suma de cifras de K2 es igual a 18. De esa manera. Ahora observamos que aquí estamos poniendo más cifras a este K. Entonces yo pongo K3
será un número de 3 cifras que tiene cifra 6, pero está elevado al cuadrado. Entonces el resultado aquí va a ser igual a 666 por 666. Esto te va a quedar 6 por 6, 36, 3. 6 por 6, 36 más 3 sería 39, llevo 3, 6 por 6 sería 36 más 3 sería 39 y te queda ese número. Y multiplicas y sería 6993, 6993 y que obtienes 6, 15, llevo 1. Aquí será B de 15, llevo 1. Y es que 25, llevo 2. Aquí será 3, 9, 18, 23, llevo 2. Después irá el siguiente, 14, llevo 1, 3, 14, llevo 1, 4. Entonces el número será 443.556. Entonces la suma de cifras de K3 va a ser 4 más 4 más 3 más 5 más 5 más 6. Entonces la suma de cifras de K3 va a ser aquí, sumando aquí sería 4 más 4 más 3 más 5 más 5 más 6 será 4 más 4, 8 más 3, 11 más 5 será 16 más 5 será 21 más 6, 27. Entonces de esa manera obtenemos este valor. Entonces si queremos seguir hallando otro valor K4 también lo podemos hallar, pero ahí lo dejamos. Con 3 problemas a veces es más que suficiente para obtener un valor. En este caso sí, porque podrías poner K4 y poner 6666 al cubo, que sería un número de 4 cifras que tiene cifra 6, y obtendríamos una respuesta. Pero con esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de algo. A ver, en el método inductivo obtenemos aquí, hay que obtener la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Tú te das que si K1 vale un número de una sola cifra, que es 6 al cuadrado, entonces la suma de cifras de K1 será igual a ¿quién? Sería 9. Entonces acá K2 sería un número de dos cifras, 6, que elevado al cuadrado, la suma de cifras de ese número K2 va a ser 18. Y aquí si aplicas K3, que es el número 666, que es un número de 3 cifras de 6 elevado al cuadrado, te va a quedar que la suma de cifras de K3 es igual aquí a 27. Entonces acá, con esto nos percatamos de una cosa. Hay que observar bien. Aquí le he puesto K1 porque aquí 1 significa el número de cifras. En este caso tiene una cifra que es 6. Y que su suma de cifras es 9. Es lo mismo que decir 9 multiplicado por 1. En el segundo caso, K2 es un número de dos cifras que es 66. Mira, dos cifras. Y su suma de cifras es 18. Es lo mismo que decir 9 por 2. Y para K3 es un número de 3 cifras, 6 elevado al cuadrado. Entonces suma de sus cifras de K3 es 27, que sería 9 por 3. Y ahí te percatas una cosa. Pero Kn, que es un número de n cifras y tiene cifras 6, acabo de poner aquí cifras n cifras elevado al cuadrado. Entonces la suma de sus cifras de Kn, ¿cuánto sería? Si te percatas, sería que igual a 9 por n. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, mira, aquí tiene una cifra, sería 9 por 1. Aquí dos cifras, 9 por 2. Aquí tres cifras, 9 por 3. Para n cifras, 9 por 4. Y obtenemos esta fórmula. Entonces yo digo, esta es mi fórmula. Entonces yo aquí lo voy a poner aquí. Voy a poner de color rojo en un cuadradito, en un rectángulo. Y voy a decir que para este caso la suma de cifras de los valores de un número que está elevado al cuadrado, que tiene n cifras de 6, de puro 6, va a ser 9 por n. Entonces aquí ya apliqué mi método inductivo. Ahora hay que hacer, aquí utilizo el método deductivo, utilizo el método deductivo cuando n vale 15. ¿Por qué? Aquí te vamos a hallar suma de cifras de k.
que en este caso es suma de cifras de quién, de 6, 6, 6, 6, de 15 cifras elevado al cuadrado, y esto va a ser 9 por n, pero n aquí ¿cuánto vale? 15. Entonces aquí sería suma de cifras del número 666 de 15 cifras va a ser elevado al cuadrado, va a ser ¿cuánto? Va a ser 135, y obtenemos nuestra respuesta. De esa manera es como aplico el método inductivo y el método deductivo en una habilidad operativa, en un problema de habilidad operativa. Y con esta forma yo puedo deducir lo siguiente: yo puedo decir que para cualquier cifra que tú puedas poner aquí, yo puedo determinar la suma de sus cifras de este problema. Ojo, nada más que la suma de sus cifras de este problema. Yo no puedo hallar cuánto es el K5, el K10 o el K20, porque no puedo hacer una multiplicación muy difícil. Lo que sí yo puedo hallar nomás en este problema es esto. Nada más especifica esto, que la suma de cifras de Kn es igual a 9 a la n. Entonces ahí es como se utiliza el método inductivo deductivo en una habilidad operativa. Ahora, espero que hayan entendido este tipo de problemas, porque en problemas de tipo preuniversitario se utilizan mucho para poder obtener algunas soluciones. También recuerda que este método se utiliza mucho en las matemáticas, sobre matemáticas básicas, porque es el pilar de la cálculo infinitesimal. Espero que hayas entendido eso. Además, muchas gracias por su atención, y recuerda que Academia Omega, nuestro fin es verte ingresar. Muchas gracias, nos vemos la siguiente clase.